Listo. Bueno, todavía no. Entonces hagamos una cosa. Entonces, por ejemplo, consideremos la serie trigonométrica de Fourier. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros consideramos la serie trigonométrica de Fourier, como hemos visto en el tutorial de Python ayer, en otras clases, etcétera, hay unos Muy buenos videos días. sobre. Buenos días, Ángel. Profe, para decirle que Jesús David me escribió, dijo que no podía entrar, que estaba en el trabajo esperando que llegara un camión para despacharlo o algo así. Ah, bueno. Muchas gracias, Ángel. Listo, profe. Entonces, esto sería, a ver, entonces como nosotros lo hemos visto, es a sub 0 sobre 2, ¿cierto? Más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m coseno de m pi x sobre a más b sub m seno de m pi x sobre a, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá nosotros vamos a hacer una cosa, bueno, digamos que por simplicidad, vamos a definir un vector de onda. Entonces, vector de onda, recuerden que el vector de onda tiene unidades recíprocas a eh, la posición, el desplazamiento. Entonces, podemos definir vector de onda. Un vector de onda acá que sea k sub m, ¿cierto? Perdón, que k sub m sea igual a m por pi sobre a, ¿cierto? Donde pi sobre a sería como un vector de onda fundamental, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos esto, entonces podemos reescribir la serie trigonométrica para que nos quede más fácil trabajarla como a sub 0 medios más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito, ¿cierto? De coseno, ¿cierto? Coseno de k sub a, perdón, se me olvidó la sub m, ¿cierto? Entonces a sub m coseno de k sub mx más b sub m seno de k sub mx, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces yo voy a definir esto. A ver, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Resulta que a sub 0 es igual a 2 sobre L por la integral entre. Es que yo no estoy yo aquí estoy utilizando una notación un poco ambigua. Utilicemos acá la letra L. ¿Cierto? Si utilizamos acá la letra L, entonces utilicemos acá la letra L también, que esa sea la longitud del dominio sobre el cual voy a representar la Buenos función. días, buenos días. Buenos días. Entonces acá, ahora sí, entonces esto sería la integral entre menos L medios y L medios, ¿cierto? De f de x
diferencial de X. Ahora, entonces, ¿quién sería A medios? Entonces, A medios, dividir esto por un medio, y A medios, entonces quedaría como 1 sobre L, integral entre menos L medios y L medios, de f de X por dx, y simplemente vamos a hacer que esto es una constante A sub 0. Si hacemos entonces esta que sea A sub 0 primo. Y esta de acá entonces A sub 0 primo, ¿cierto? Entonces de esta forma, ¿por qué estoy haciendo yo esto? Porque yo quiero transformar esa serie de Fourier que yo tengo allá, la quiero transformar en esta. Entonces obteniendo, si esto es así, entonces me queda f de x igual a la suma desde m ahora igual a 0 hasta más infinito de a sub m coseno de k sub m por x más b sub m seno de k sub m por x. ¿Esto porque es posible? Esto es posible porque si yo reemplazo m por 0, esto me va a dar simplemente a sub 0, que es esto que tengo acá, que es lo mismo que a sub 0 prima sobre 2, ¿cierto? Entonces, ya ahí queda condensada en esa sumatoria. Si nosotros redefinimos el coeficiente de a sub 0, bueno, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, utilicemos la identidad de Euler, ¿cierto? Es Euler's identity. Entonces la identidad de Euler, ¿cómo me va a quedar? Me queda E, a ver, E a la I, K sub M por X. Esto es igual a coseno de K sub M por X más I por seno de K sub M por X, ¿cierto? Y acá, entonces me queda E a la menos I, K sub M por X igual a coseno de K sub M por X menos I por el seno de K sub M por X. Lo que yo estoy haciendo, chicos, en este momento es absolutamente innecesario para resolver el problema, ¿cierto? Para resolverlo, no. ¿Sí o no? Eh, segundo. Pero si es necesario para comenzarlo. O sea, nosotros tenemos que conocer estos preliminares de acá para poder comenzar el problema. Entonces eso es lo que estoy haciendo, porque no poder comenzar el problema, eso sí que es un problema bien serio. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tratar de solucionar esto. Muy bien, entonces con estas identidades yo simplemente puedo despejar coseno y seno. Entonces la serie de Fourier me va a quedar como algo así, me queda como f de x igual a la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de a sub m que multiplica a e a la i k m x más e a la menos i k m por x sobre 2 más b sub m por e a la i kmx menos e a la menos i kmx sobre 2i, ¿cierto? Bueno, muy bien. Desde acá, lo que yo voy a hacer es que voy a factorizar, entonces puedo factorizar, por ejemplo, a ver, factoricemos e a la i k sub mx
Entonces me quedaría esto como A sub m medios, ¿cierto? Y acá me quedaría más B sub m sobre 2i, ¿cierto? Entonces sería un primer término. Y este otro término sería e a la menos i k sub mx, ¿cierto? Que multiplica a sub m medios menos b sub m sobre 2i. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver algo por acá. Es, i es igual a menos 1 sobre i, o sea que esto me va a quedar como la suma desde m igual a 0 a más infinito de a sub m, ¿cierto? A sub m. Bueno, coloquemos acá un medio afuera de una vez. Esto es un medio que multiplica a sub m menos i b sub m por e a la i km por x, ¿cierto? Más, entonces me quedaría acá como un medio de a sub m más i por b sub m por e a la menos i k sub m por x, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora, si nosotros, por ejemplo, a ver, si nosotros reemplazamos aquí m igual a 0, ¿cierto? Pues para m igual a 0, esto básicamente e a la k sub 0, ¿cierto? Esto es e a la menos k sub 0, ¿cierto? Entonces, recuerden que k sub m depende de m linealmente, o sea que esto sería algo como e a la 0, e a la 0. Eso da 1, entonces esto queda un medio de a sub m más un medio de a sub m, o sea queda a sub m, ¿cierto? Y queda, o sea, a sub 0 más a sub 0 medio es a sub 0, queda menos i b sub 0 más i b sub 0, ¿cierto? Entonces se cancela, esto simplemente es a sub 0, ¿cierto? Entonces yo puedo expresar esto de esta forma. Voy a separar esto en 0, que sería, por ejemplo, una constante c sub 0. Voy a hacer esta constante de acá. Esta la voy a hacer c sub m. Y esta de acá la voy a hacer c sub m asterisco. Para que esto acá me quede más la suma desde m igual a 1 a más infinito, ¿cierto? De c sub m por e a la i k sub mx más la suma desde m igual a 1 a más infinito de c sub m asterisco, ¿cierto? Por e a la menos i k sub mx. Y acá, entonces, ¿cómo queda definido esto? Queda definido como que c sub m es igual a 1 o a un medio que multiplica a sub m menos i b sub m, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a mirar una cosa a partir de esta definición de coeficiente de Fourier, esta nueva definición de coeficiente de Fourier, ya con la serie de Fourier expresada en términos de exponenciales. ¿Listo? Entonces, B sub m, vamos a mirar a ver quién es B sub menos m. Entonces, B sub m es básicamente 2 sobre L por la integral entre menos L medios y L medios, ¿cierto? De el seno de K sub m, que es pi, m pi x sobre L por f de x por dx. Muy bien, entonces, ¿quién es B sub menos m? ¿Cierto? B sub menos m, entonces va a ser igual a 2 sobre L por la integral entre menos L medios y L medios del seno de menos m pi x sobre L por f de x por dx, pero el seno es una función impar. Como el seno es impar, esto me va a quedar menos 2
sobre L, integral entre menos L medios y L medios, del seno de M pi x sobre L por f de x por dx, y esto no es otra cosa que menos b sub m, ¿cierto? Por lo tanto, b de menos m es igual a menos b de m, ¿cierto? Para el caso de a sub m es igual a sub menos m, porque la es con el coseno del que solo es una función par. ¿Por qué estoy haciendo yo este análisis? Básicamente por lo siguiente. Entonces, c sub m asterisco, que lo definimos como un medio de a sub m, ¿cierto? Entonces, acá, ¿quién queda? Acá quedaría más ib sub m, ¿sí o no? Entonces, esto sería igual a un medio, como a sub m lo puedo reemplazar por a sub menos m, ¿cierto? Y si yo este lo reemplazo acá por b sub menos m, como b sub menos m es igual a menos b de m, entonces acá tengo que colocar un signo menos, ¿cierto? O sea que esto es quién, esto simplemente c, esto sería c sub menos m, ¿cierto? O sea que de acá obtengo la siguiente relación. C sub menos m es igual a sub m asterisco, ¿cierto? Pensando en este análisis, entonces yo ya puedo elaborar sobre esta suma de acá, que sería mi serie de Fourier en términos de las exponenciales. Entonces tengo f de x igual a lo siguiente. Entonces tengo c sub 0 más la sumatoria. Como esto en otro color, para que no nos enredar la pita acá, entonces más la suma desde m igual a 0 más infinito de c sub m por e a la i k sub m por x, ¿cierto? Más la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de c sub m asterisco, ¿cierto? Por e a la menos i k sub m por x, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo queda eso? Entonces esto va a quedar igual a c sub 0 más la suma desde m igual a 1 más infinito de c sub m por e a la i k m por x. Entonces acá coloco la suma desde m igual a 1 hasta más infinito, pero yo ya sé que c sub m asterisco es c sub menos m. Esto por e a la menos i k sub mx, ¿cierto? Lo otro que yo sé es que k sub m, según la definición nuestra, esto es igual a menos k sub menos m, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, yo puedo reemplazar acá, ¿sí o no? Puedo hacer una cosa. Acá lo que yo puedo hacer es que, puedo decir lo siguiente, a ver. Esto es un índice de suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo cambio este índice de suma acá? M lo cambio por menos n. O sea, cuando m es igual a 1, n es igual a menos 1. Y cuando m tiende a infinito, n tiende a menos infinito. Por lo tanto, esto me va a quedar de esta forma. ¿Cierto? Entonces yo cambio los índices de suma. Si yo cambio m por menos m en la k, entonces cojo un signo menos, o sea que esto me quedaría como c sub 0. Y acá me queda la suma desde m igual a 1 a más infinito de c sub m por e a la i k sub m por x, ¿cierto? Y acá me queda entonces la suma desde m igual a menos 1 hasta menos infinito, como eso es una variable
dummy, una variable muda, yo cambio m por menos n y después n por m, ¿cierto? Eso no importa. Entonces sería como c, ¿cierto? Entonces queda como c sub n por e a la i a sub m por x. Este es m, ¿cierto? Muy bien. Y así entonces estas dos sumas las puedo yo convertir en una sola, pero sumando de menos infinito a más infinito, incluyendo este c sub 0 también. Que cuando, como de menos infinito a más infinito, también incluye el cero, entonces acá va a quedar incluido este c sub 0 y esto me queda como la suma desde m igual a menos infinito a más infinito de e de c sub m por e a la i k sub m por x. Esto lo que yo acabo de derivar acá, esto se llama la serie compleja de Fourier. Ya no trigonométrica, sino compleja. Serie compleja de Fourier. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí o todo bien? De momento todo bien. De momento todo bien, profesor. Sí, profe, todo bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces ahora eh, nosotros vamos a hacer una vaina acá. A ver, un segundo. Yo pienso algo. Miremos una cosa. Yo quiero saber cuánto, yo sé, por ejemplo, en la representación antigua, cuánto vale B sub M, ¿cierto? También sé cuánto vale A sub M. Por definición, yo sé cuánto vale C sub M. Pero yo C sub M lo quiero obtener de la siguiente forma, de una manera más fundamental, ¿cierto? Entonces, considerando que la serie compleja de Fourier viene dada por f de x, ¿cierto? Igual, aquí entonces tendría la sumatoria desde m igual a menos infinito a más infinito, ¿cierto? De c sub m por e a la i k sub m por x, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer una cosa, vámonos cuidado. Yo voy a coger y voy a integrar acá entre menos L y L, ¿cierto? De f de x por e a la menos i, por ejemplo acá k sub n por x, ¿cierto? Por dx. Por lo tanto, aquí al lado izquierdo, al lado derecho, entonces voy a premultiplicar. Voy a premultiplicar por este factor también de acá. Por e a la menos y kn por x de x y acá integro entre menos L y L. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué me queda acá? Entonces, mi interés es saber cuánto vale esta integral. Bueno, muy bien. Entonces, esto queda como igual a la suma desde menos infinito a más infinito de c sub m por la integral entre menos L y L de e a la i k sub m menos k sub n, ¿cierto?
por X por DX. Muy bien, entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente, yo voy a reemplazar lo que yo sé que es K sub M, ¿cierto? Esto queda como la suma de menos infinito a más infinito de C sub M por la integral entre menos L y L de E a la I que multiplica a pi, a ver, M, pi sobre L por X por E a la menos I, N, pi sobre L por X por el diferencial de X, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces ahí puedo factorizar pi sobre L, ¿cierto? Entonces, y me va a quedar como algo así. Esto me va a quedar como la suma desde m igual a menos infinito más infinito de C sub M integral entre menos L y L de E a la I pi sobre L que multiplica M menos N por X por DX. Entonces procedemos a evaluar la integral que nos queda. Entonces acá suma desde igual a menos infinito a más infinito de C sub M. Y esta integral me va a quedar como E a la I pi sobre L M menos N por X sobre I por M menos N sobre L por pi, ¿cierto? Fantástico. Entonces vamos a ver una cosa acá. A ver. Esto está evaluado entre menos L y L, ¿cierto? Y acá esto queda como C sub M acá por I en X igual a L. Entonces, ¿cómo quedará la primera? ¿Cierto? Un segundo, yo reviso una vuelta acá. Esto es menos a la I pi. Ah, bueno, ya otro cantar. ¿Cierto? Entonces, eso sería E a la I por pi. ¿Cierto? Si X es igual a L, X se va con L. Y esto queda, este término de aquí queda a la M menos N, ¿cierto? Muy bien, acá me queda menos, ¿cierto? E a la I por pi, ¿cierto? Todo, entonces reemplazo menos L por X, menos L se va con L, eso me queda menos 1, ¿cierto? Dicho de otra forma, esto sería a la menos M menos M acá, ¿cierto? Acá sobre I que multiplica M menos N por pi sobre L, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, E a la I pi es menos 1, ¿cierto? O sea que esto queda como la suma desde M igual a menos infinito a más infinito de C sub M por menos 1 a la M menos N menos 1 a la menos M menos N, ¿cierto? Entonces, estos son números enteros, ¿cierto? Tanto M como N, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cuánto da, por ejemplo, menos 1 a un entero? ¿Cierto? Depende si M menos N es par o impar, ¿sí o no? Por ejemplo, supongan ustedes que M menos N es impar, entonces menos 1 a un número entero impar es menos 1. Y esto menos 1 a la menos un número entero impar también es menos 1, ¿cierto?
Quedaría menos 1 menos menos 1 da 0. Supongan que son pares, entonces menos 1 a la m menos n daría 1. Y menos 1 a la menos m menos n también daría 1 porque m menos n sería par, ¿cierto? Entonces, en este caso daría 1 menos 1 también daría 0. Es decir, para cualquier combinación de m y n, aparentemente esto da 0. El problema es que uno pensaría que m no puede ser igual a n porque en el denominador se indeterminaría, ¿cierto? Sí o sí. Pero resulta lo siguiente. Entonces, ¿cómo hago yo para, digamos, manipular esto un poquito de forma tal que yo me pueda dar cuenta que esto, digamos, admite, ¿cierto? Esto acá admite que sean, que sean iguales. Entonces, una forma en la que esto se puede hacer, chicos, es la siguiente. Pongan mi atención. Entonces, yo puedo elaborar acá de la siguiente forma y puedo decir que esto es la suma desde m igual a menos infinito a más infinito. Y voy a partir de acá, por ejemplo. Esto me va a quedar e a la i pi m menos nl, ¿cierto? Por ejemplo, c sub m y acá por e a la i pi m menos n, ¿cierto? Ese primero. Entonces acá este segundo menos e a la menos i pi m menos n sobre este término que quedaría acá como i por pi por m menos n sobre L. Entonces, este término de acá lo voy a multiplicar acá por 2 y lo voy a dividir por 2. Este 2 se le sube, ¿sí o no? Entonces me queda igual a la suma desde m igual a menos infinito a más infinito de 2L C sub m que multiplica a e a la i pi m menos n, ¿cierto? Menos e a la menos i pi m menos n. Y acá entonces divido esto por 2i, ponle cuidado. Y acá, entonces esto queda dividido también por pi m menos n, ¿cierto? Este término de acá no es otra cosa que el seno, ¿cierto? De pi m menos n. Este seno va a dar 0 siempre para cualquier combinación de números enteros m y n, ¿cierto? Porque el seno del múltiplo entero de pi es 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podría uno hacer? Bueno, pues, dado que esto es seno, entonces esto podría quedar como la suma desde m igual a menos infinito a más infinito de 2L C sub m, ¿cierto? Por el seno de pi que multiplica m menos n sobre pi por m menos n, ¿cierto? Y nosotros podemos identificar este término aquí como una función sinc, donde en el límite sinc de m menos n, ¿cierto? Bueno, por pi. Donde en el límite cuando m tiende a n, esta función tiende a 1, ¿cierto? Por lo tanto, esto es como un delta, o sea que esto sería como la suma desde m igual a menos infinito a más infinito de 2L por C sub m por un delta de m menos n, ¿cierto? O sea que esta suma solamente da diferente de 0 cuando m es igual a n. Por lo tanto, esto es 2L por C sub n. Entonces, esto es lo que vale esta suma, ¿cierto? Y esto originalmente era igual a quien a la integral entre menos L y L de f de x por e a la menos i kn por x, ¿cierto? Por lo tanto, de acá obtenemos
obteniendo lo siguiente para el coeficiente complejo de Fourier. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 2L por C sub n sería igual a la integral entre menos L y L de f de x por E a la menos I K sub n por x por dx. Y de acá simplemente despejamos C sub n para poder escribir un coeficiente como Cm igual a 1 sobre 2L por la integral entre menos L y L de f de x por E a la menos I K sub mx por dx. Entonces, este término al que yo acabo de llegar acá, ¿sí o no? Este es un término muy importante, súper importante, ¿cierto? Entonces, esto no solamente es la expansión, el coeficiente de expansión de la serie compleja de Fourier. Esto es mucho más que eso, ¿cierto? Esto me va a permitir a mí expresar, me va a permitir tomar un límite para yo representar no solamente funciones periódicas como las que, digamos, estoy acostumbrado a representar acá en esta serie trigonométrica de Fourier, que la convierto en una serie compleja de Fourier. Bueno, no solamente eso, sino que también me va a permitir representar funciones no periódicas, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hace uno para representar una función no periódica a partir de este procedimiento? Entonces vamos a ver. Entonces, a partir de K sub m igual a m por pi sobre L. Entonces, ¿qué puedo determinar yo de acá? Yo puedo determinar que yo, por ejemplo, de acá yo podría despejar sin ningún problema, podría despejar m. Entonces, m me daría como K sub m por L sobre pi. ¿Sí o no? O sea que debe de existir una función de K, C sub m, debe de poderse expresar también como una función de K, porque m es función de K. ¿Cierto? Entonces, voy a definir esta función. Voy a definir una función de K, f de K como raíz de 2pi, o más bien raíz de 2 sobre pi, por A por C sub m. Digamos que esto va a quedar evidente luego. Esto quedaría evidente luego porque eh, si nosotros aplicamos un factor de normalización, nos vamos a dar cuenta de dónde se sale ese raíz de 2 sobre pi, ¿cierto? Como esto quedó acá como medio apeñuscadito, coloquémoslo acá. Entonces esto sería f de k, sería igual a la raíz de 2 sobre pi por a por c sub m. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esta expresión de acá por raíz de 2 sobre pi no, perdón, sigo utilizando el que no es, por L. Multiplico esta expresión de acá, entonces llamémosla, por ejemplo, la expresión 1 por raíz de 2 pi, raíz de 2 sobre pi L. Entonces multiplicando la expresión 1 por raíz de 2 sobre pi por L. Entonces, ¿qué obtenemos? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Entonces me queda que f de k, entonces es igual a 2 sobre pi a la 1 medio por L que multiplica C sub m, ¿cierto?
Bueno, muy bien. Y entonces esto quedaría como 2 sobre pi a la 1 medio, ¿cierto? Por L, por, esto no me cabe, como de costumbre. Esto es 2 sobre pi a la 1 medio por L por C sub M. ¿Quién era C sub M? Era 1 sobre 2L por la integral entre menos L y L de f de x e a la menos i a sub mx por dx, ¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces vamos a ver una cosa acá. A ver. Listo. Bueno. Entonces cancelemos acá esta L con esta L y este raíz de 2 de acá baja acá, entonces queda 1 sobre raíz de 2. O sea que entonces f de k, esta función f de k que yo tengo acá, la puedo expresar como 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos L y L de f de x por e a la menos i k sub mx por diferencial de x. Ahora vamos a hacer una cosa. Esta f de x es una función periódica entre menos L y L, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a suponer, chicos, que el periodo es infinitamente grande. Listo. El periodo es infinitamente grande como para que suponer que f de x no es periódico. Entonces, si consideramos L que tiende a infinito, pues f de x es no periódica, es decir, nunca se repite. ¿Cierto? Vamos a hacer entonces para esto una cosa. Entonces yo voy a considerar, por ejemplo, k sub m igual a m por pi sobre L. Y voy a considerar k sub m más 1 como m más 1 por pi sobre L, ¿cierto? Entonces voy a coger acá y voy a definir este delta k, ¿cierto? Un delta k aquí. Que sea igual a k sub m más 1 menos k sub m. Y esto, si yo resto de esto, entonces esto simplemente me da pi sobre L, ¿cierto? Ahora, para L que tiende a infinito, entonces delta K igual a pi sobre L, esto tiende a 0. Por lo tanto, delta K tiende a ¿quién? A un diferencial de K. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, y ahora K y K se vuelve K sub M, se vuelve simplemente una variable continua. ¿Sí o no? Así que esta expresión de acá, digamos la expresión 2, así la expresión 2 se convierte en f de k igual a 1 sobre la raíz de 2pi integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la menos i kx por dx, donde f de k se conoce como la transformada de Fourier de f de x.
Entonces, por lo tanto, nosotros acá lo que hicimos fue pasar de la serie de Fourier a la transformada de Fourier, ¿cierto? Muy bien. Entonces, de la serie de Fourier a la transformada de Fourier y eh, la transformada de Fourier, por lo tanto, es una representación en un espacio recíproco para funciones no periódicas, ¿cierto? Cuando una función es no periódica, entonces se le calcula la transformada de Fourier. Cuando es periódica, entonces se le calcula la serie de Fourier compleja o trigonométrica con este coeficiente de acá, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir de esta serie de Fourier de acá, la serie compleja de Fourier, y entonces vamos a expresar C sub m en términos de f de k, a ver qué pasa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Partiendo de la transformada, perdón, de la serie trigonométrica de Fourier, entonces teníamos que f de x era la suma desde m igual a menos infinito a más infinito de c sub m por e a la i k sub m por x, ¿cierto? Pero nosotros de acá, habiendo definido esta función f de k, entonces podemos definir, ¿qué podemos hacer acá? Acá simplemente podemos definir eh, c sub m como L por f de k por raíz de pi sobre raíz de 2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer eso acá. En un segundo, ver una cosa. Entonces, y de acá, entonces como nos queda esto, esto nos va a quedar como la suma desde m igual a menos infinito a más infinito. C sub m entonces sería ¿quién? Entonces sería pi medios a la 1 medio, ¿cierto? Entonces, acá dividimos por L, ¿cierto? Entonces acá se divide por 1 sobre L por f de k por e a la i k sub m por x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, a ver qué puedo hacer. Lo que voy a hacer es que, a ver, voy a multiplicar acá por pi y acá dividir por pi. Este pi sobre L, como lo vimos acá, este pi sobre L simplemente es delta de k, ¿cierto? Este de acá sería delta de k. Por lo tanto, entonces f de x queda como la suma desde m igual a menos infinito a más infinito, ¿cierto? De pi sobre 2 a la 1 medio que multiplica 1 sobre pi por acá por f de k por e a la i k sub m por x por delta k, ¿cierto? Entonces ahora voy a tomar el límite cuando L tiende a infinito. Entonces, cuando L tiende a infinito, entonces f de x queda como límite cuando L tiende a infinito de la sumatoria desde m igual a menos infinito a más infinito de este pi, raíz de pi se va con este pi de acá, entonces eso como queda.
Eso simplemente quedaría como 1 sobre raíz de 2pi, ¿cierto? O sea, que 1 acá sobre la raíz de 2pi por f de k, acá por e a la i kmx por delta k. Pero, cuando L tiende a infinito, recuerden que K se vuelve una variable continua, ¿cierto? K se vuelve una variable continua y delta de K se vuelve un diferencial. Por lo tanto, en L infinito, esto es 1 sobre la raíz de 2pi integral, ya no es una suma, sino una integral por el límite continuo, de f de K por e a la i kx por diferencial de K, ¿cierto? Entonces, la cual se conoce como la transformada inversa de Fourier. Como la transformada inversa de Fourier. ¿Cierto? Entonces escribámosla acá, digamos, más compactamente. Entonces, f, ¿cierto? De x, esto es en una dimensión naturalmente, ¿cierto? Ustedes en su curso de electrodinámica clásica, entonces deben de haber aplicado esto en 3 dimensiones y en el curso de física matemática deben haber visto la teoría para 3 dimensiones, ¿cierto? Esto es la integral entre 1 sobre raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de f de k por e a la i kx por diferencial de k, ¿cierto? Bueno, llevamos 1 hora de clase, ¿cierto? O de repaso, pues, porque esto no es clase. Entonces, en 1 hora vimos la transformada de Fourier, ¿cierto? Ahora, en esta próxima hora, miremos a ver cómo se aplica esto en problemas de la mecánica cuántica con funciones de ondas. Escribamos acá, por ejemplo, el otro par. Entonces, donde f de k es la transformada de Fourier. Y viene dada por, ¿cierto? Entonces, ¿por quién viene dada? Viene dada por f de k, o sea, la transformación inversa de esto. Esto es igual a 1 sobre la raíz de 2pi integral entre menos infinito y más infinito de f de x por e a la menos i kx por dx, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues con esto pueden haber muchas cosas, ¿cierto? Como 24.000 cosas pueden hacer. Pero en los problemas de mecánica cuántica con funciones de onda, digamos que hay cosas, hay una cosa muy importante que uno puede hacer. Una vez uno conoce la función de onda para t igual a 0, ¿cierto? Entonces, para t igual a 0, uno puede utilizar la transformada de Fourier para determinar la función de onda para tiempos mayor que 0. Entonces, ¿qué teníamos nosotros en el problema? Entonces, problema 3.
En el problema 3 nos habían dado una función de onda phi de x, es decir, phi de x, 0 para t igual a 0, que era igual a por e a la menos a, ¿cierto? Por x al cuadrado, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pero básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que determinar, y teníamos que determinar phi para cualquier tiempo, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que comenzar determinando quién es A, ¿cierto? Entonces, y nosotros habíamos dicho ya en una sesión que A, entonces, debe de ser tal que la integral, ¿cierto? Sobre dx de phi de x al cuadrado debe de ser igual a 1, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la integral, esto al cuadrado, ¿cuánto es? Entonces esto al cuadrado acá sería a al cuadrado afuera, integral entre menos infinito y más infinito. Y adentro esto quedaría como e a la menos 2a minúscula por x al cuadrado por dx, ¿cierto? Y nosotros sabemos muy bien que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos alfa x al cuadrado por dx no es otra cosa que pi sobre alfa a la 1/2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ustedes ya mirarán cómo determinan A, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Entonces esa es una cosa. La otra cosa, entonces, queremos determinar phi de x, t. Entonces, naturalmente, nosotros para poder determinar phi de x, t, necesitamos saber qué sistema físico representa esta función de onda de acá, ¿cierto? Entonces, esto es un free particle, ¿cierto? Esto es un free particle. Muy bien. Entonces, a ver. Esta vaina es tan fácil que si uno ayuda mucho termina haciendo este problema. Esto es fácil, pero es que es larguísimo, ¿cierto? Digamos que ese es el punto ahí, ¿cierto? Es muy largo, ¿sí o no? Yo reviso una cosa acá. Sí, yo a ustedes no les puse hallar densidad, solamente les puse hallar función de onda. Gracias a Dios, pues no acabamos nunca. Entonces, a ver. Pues ahora, ¿cuánto vale phi de xt, cierto? Entonces, para yo poder saber eso, entonces es importante considerar que integrales de esta forma, entre menos infinito y más infinito, de e por menos ax al cuadrado más bx, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien, por diferencial de x, ¿ok? Entonces, acá, ¿cómo hago yo eso? Voy a hacer una cosa. Esta integral, yo la comencé a calcular así. Voy a factorizar a, ¿cierto? Para que me quede la integral entre menos infinito e infinito de e a la menos a, ¿cierto? Esto de acá que multiplica a x, ¿cierto? Al cuadrado más b sobre a por x. ¿Sí o no? Muy bien, por diferencial de x. Y ahora en el corchete, adentro del corchete, voy a completar cuadrados, ¿cierto?
Divido por 2x el término lineal en x, lo elevo al cuadrado, ¿cierto? O sea que eso me daría b al cuadrado sobre 4a cuadrado, lo sumo y lo resto, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo me va a quedar esta vuelta acá? A ver. Entonces, esto me quedaría como la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos a, ¿cierto? Factor de x cuadrado más b sobre a por x más b al cuadrado, ¿cierto? Sobre 4a cuadrado. Acá, menos b cuadrado sobre 4a cuadrado. Diferencial de x, ¿cierto? Acá, nosotros sabemos que esta vaina acá es un cuadrado perfecto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener lo siguiente, a ver. Entonces, esto es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos a, que multiplica a x menos b sobre 2a al cuadrado, ¿cierto? Y este menos de acá por este menos de acá da más, ese a se cancela con este cuadrado de acá, y acá me queda e a la b al cuadrado sobre 4a de x. Y esto es una constante, por lo tanto, esta integral me va a quedar como e a la b al cuadrado sobre 4a, que multiplica la integral entre menos infinito a más infinito de e a la menos a por x menos b sobre 2a, todo al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien, por dx. Y acá entonces hago sustitución simple. Una sustitución simple y igual a x menos b sobre 2a. De y es igual a de x, por lo tanto, la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos ax al cuadrado más bx por diferencial de x. Esto es igual a ese factor e a la b al cuadrado sobre 4a, ¿cierto? Por la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos a y al cuadrado, ¿cierto? Por diferencial de y, ¿cierto? Y esto, naturalmente, sabemos que es la raíz de pi sobre a, ¿cierto? Bueno, entonces, esto es algo que uno tiene que tomar en consideración ahí y digamos que trabajar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora, para poder yo determinar esta de acá, ¿cómo voy a determinar yo esto? Entonces, escribamos acá. Determinación de phi de xt. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir que phi de xt es igual a phi de x por e a la menos i sobre h barra por e por t, porque es un estado estacionario, ¿cierto? Esto queda como e a la menos i sobre h barra e por t sobre la raíz de 2pi, y utilizo Fourier acá para phi de x, entonces transformada de Fourier inversa, me trae entre menos infinito y más infinito de la transformada de Fourier phi de k por e a la i a la menos i k por x por diferencial de k, ¿cierto? Muy bien. Ah, bueno, esto es más porque es la transformada inversa, pero a ver, un segundo. Transformada inversa. Y la transformada con e a la menos. Claro que eso no importa, pues eso puede ser menos o más, lo de menos, ¿cierto? O más le convenga a uno, porque uno puede haber definido C sub m diferente y simplemente le cambia el K por el menos K,
¿cierto? Entonces, pero espera, yo miro a ver cómo la hago acá. Sí, dejémosla así. Bueno, muy bien. Aunque si nosotros, digamos, conservamos la convención que traíamos allí, esto debería ser un menos. Porque la transformada, creo yo que la derivamos. La transformada con menos y la transformada inversa con más, no. Entonces sí, dejémosla con más, porque esa era la convención. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces acá, básicamente que entonces phi de xt queda como 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de la transformada de Fourier de la función de onda por e a la i kx, ¿cierto? Por este otro término de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es e para una onda plana? ¿Cierto? E sería h barra al cuadrado por k al cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Entonces, esto sería acá como por e a la menos i h barra k cuadrado t sobre 2m diferencial de k, ¿cierto? Muy bien, porque eso es para una partícula libre, la energía es h barra cuadrado k cuadrado sobre 2m. Para ustedes poder, entonces, básicamente que ustedes van a tener phi de xt cuando hayan calculado esta integral. Para poder calcular esta integral, que sería la transformada inversa de Fourier, pero ya incluyendo el tiempo, ¿cierto? Entonces se requiere conocer phi de k, ¿cierto? Muy bien. Entonces requerimos conocer phi de k. Listo. Entonces, para conocer phi de k, entonces tenemos que calcular. Entonces evaluamos la transformada de Fourier. Entonces, phi de k entonces es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por la integral entre menos infinito y más infinito de. Entonces esto quedaría como la función de onda phi de x, 0, ¿cierto? Por e a la menos i k por x por dx, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces nosotros ya sabemos que esto es phi de x, 0. Esto era a por e a la menos a minúscula x al cuadrado. Y a mayúscula ustedes la tenían que determinar con normalización. Entonces, lo que ustedes determinen con normalización lo reemplazan acá, ¿cierto? Esto me queda integral entre menos infinito y más infinito. Entonces, de e por menos a x al cuadrado, ¿cierto? Por e a la menos i k por x por dx. Esto no les debería a ustedes oponer ningún tipo de resistencia. Esta es una integral gaussiana, pero con un término en x. Lo que pasa es que hay un número complejo. Eso es todo. ¿Por qué? Porque acabamos acá de demostrar cómo se calculan ese tipo de integrales. Observen. Para eso es este resultado de acá. Para que ustedes puedan evaluar la transformada de Fourier, ¿cierto? Una vez ustedes hayan evaluado la transformada de Fourier, ¿sí o no? Entonces vienen acá y reemplazan la transformada de Fourier en este término de acá. ¿Listo? Bueno, muy bien. A ver. Entonces, y así, entonces, ya qué es lo que van a tener. Entonces, tienen que la función de onda ahora que depende del tiempo va a ser algo como a sobre la raíz de 2pi
reemplazando naturalmente lo que hallen acá, lo reemplazan acá, ¿cierto? Entonces, acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué les va a quedar acá? Reemplazan acá un término, ¿cierto? Entonces, esto es la integral de menos infinito más infinito. Acá les va a dar un phi de k, que es lo que hallaron acá con anterioridad. Y acá les va a dar e. ¿Cómo nos queda esto? Queda factorizo i, ¿cierto? Queda esto i a la k por x menos h barra k cuadrado sobre 2m por t. Ojo, esto es diferencial de k. Acá estoy integrando con respecto a k, ¿cierto? Entonces tienen que mirar a ver acá, este chisme de acá, ¿cómo les queda? ¿Cierto? Eso va a ser importante, ¿cierto? Es lineal en K, es cuadrático en K. ¿Qué es eso? Lo reemplazan acá y entonces ya deben de llegar a la respuesta para la función de onda, ¿cierto? Que debe de ser algo como 2pi sobre A, ¿cierto? A la 1/4 por E a la menos AX al cuadrado sobre 1 más 2IAH barra T sobre M dividido 1 más 2IAH barra T sobre M a la 1/2, ¿cierto? Esto tiene mucha física. Esto es una gaussiana. Y en la medida que el tiempo va avanzando, ustedes pueden ver qué va pasando con esa gaussiana y realizar una interpretación física sobre este problema, ¿cierto? Entonces, con los detalles que les acabo de dar de este problema, es imposible que para mañana a las 8 de la noche no lo hayan terminado. No hay forma que no puedan haber este problema. Yo ya acabo de suministrarles a ustedes las bases que presuntamente no conocían sobre el análisis de Fourier con transformadas de Fourier. Acá está todo y la parte de las series de Fourier, ustedes se las vieron en los videos del principio de semestre. Y acá, después de tener la serie y la transformada de Fourier, la transformada inversa, que ambas las tienen que aplicar en el problema, entonces acá ya están todos los pasos que deben de seguir para terminar el problema. ¿O ustedes qué opinan? Profe, ¿me podría repetir? No le escuché bien. ¿Desde qué horas no me escucha? No, no, la última pregunta nada más. Que yo creo que con estos pasos ustedes pueden llegar fácil a la respuesta. Ok, ¿qué opinan? Profe, suponiendo que esa última FIDECA que nos dio nos da un factor cuadrado, ¿cómo podríamos resolver esa ecuación, esa integral? También se soluciona con la que nos mostró arriba, la gaussiana con los cuadrados Exactamente, perfectos. exactamente, así. Vale. Entonces, ¿qué opinan? Pues toca trabajar, profe. Echarle mano. Profe, se ve bastante largo, pero pues toca trabajar. Yo creo que este ejercicio más largo del parcial fue el más fácil. Tocar cómo nos va. Mm, más fácil en términos de que lo que hay que hacer es muy obvio, ¿cierto? Es supremamente obvio lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el problema de momento angular no es tan obvio
si uno no tiene la información sobre la dependencia lineal de las tres ecuaciones que surgen del problema de autovalores y autovectores, entonces no es tan obvio como, por ejemplo, hallar la probabilidad. Y tampoco es tan obvio cómo llegar a una representación en el espacio de posición para el operador de estado en el punto del operador de estado con esa longitud de de Broglie. Tampoco es tan obvio, ¿cierto? Entonces, y son más corticos, pero no es obvio lo que hay que hacer. O sea, hay que pensar un poco, acá hay que pensar mucho menos. Por lo menos esta parte del punto, pues, ¿sí o no? Entonces, a eso me refiero con fácil, que es más directo. Digamos que hay más matemáticas, no matemáticas, sino como álgebra, pues así de, ¿cierto? Básica, que una integralcita ahí, un despeje. Entonces puede haber más de esa álgebra, pero el problema en general es más sencillo. ¿Sí me explico lo que quiero decir, chicos? Sí, señor. Sí, profe, le capté la idea. Sí, profe, pero yo creo que para mañana, pues hablando por mí, ¿no? Podría tener el ejercicio resuelto, pero quizás no lateado. No importa. Vale. O sea, profe, también si no alcanzamos a latearlo, se lo podemos enviar así a papel y lápiz. Exactamente, porque es que falta la otra parte del ejercicio, Pinzón. Sí, lo del propagador de Feynman. Exactamente. Y yo también pienso ayudarles con esa parte para que la puedan tener lista. Mañana a las 8. Yo tengo una actividad siempre los lunes a las 8, pero mañana no la voy a hacer para que nos dediquemos a terminar esta vuelta. Listo. Breve, profe, breve. Vale, profe, listo. Y ya los que no han pasado, les falta muy poquito para pasar, ¿cierto? Y hay algunos que ya pasaron, pero con una nota de una tarea del operador de estado que todavía no habían entregado. Son 3 personas. Y si ustedes no tienen la evidencia de que entregaron esa tarea, yo puedo enviar un acta de corrección de notas, ¿cierto? Y cambiar la nota. Entonces, les recomiendo que de aquí al próximo viernes o entreguen los que faltan y ya les puse la nota por eso, o me digan cómo piensan hacer para entregar ese ejercicio de aquí al 18 de diciembre. Listo, entonces eso es importante, ¿ok? Vamos a cumplir. Cuando a uno le dan confianza, entonces entre más confianza debe haber más respeto, ¿cierto? Respeto por el profesor, por los otros compañeros que ya lo entregaron, por la institución y por la sociedad, sobre todo, por la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es la sociedad la que está con sus impuestos, los contribuyentes, es la que nos está financiando académicamente, ¿cierto? O financieramente la academia, pues. Bueno, a ver.
Bueno, Mafe, Dígame, profe. es tan amable, registra la asistencia. Vale. Muchas gracias. Listo, profe. Ahí la mandé al grupo. Muy amable, Mafe. ¿Sí me escuchó? Sí, profe. Ah, bueno, bueno. Listo. Bueno, entonces ya les comparto las notas y entonces me quedo con Andy, con Mafe y con Oscar. Listo. Feliz tarde para todos. Profe, yo tengo una duda respecto a las exposiciones. ¿Cuándo vamos a